vamos a considerar es una palabra que traemos parte de Dios para nuestras vidas. Hechos capítulo 2, textos 14, leemos en la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Texto 15. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Padre eterno y Dios de gloria, te damos gracias por tu palabra y verdad. Habla a nuestras vidas y confronta nuestros corazones. Haznos instruir por la verdad de tu palabra, Dios, y que no solo escuchemos tu palabra, sino que tu Espíritu Santo tome esa palabra para traer los frutos y resultados que se requieren y necesitan en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Bueno, David ha dicho mucho de mí, porque tenemos tiempo conociéndonos, aunque pues mi esposa y él son los que más, como dicen en términos dominicanos, son más del coro, ya que elaboraron mucho tiempo juntos en el mismo espacio de trabajo. Pero soy pastor, porque en su gracia Dios dijo: voy a tomar este negrito de cabello malo para ponerlo ahí, y se ha estado glorificando, nos ha estado bendiciendo. Somos pastor de la iglesia IPJ, gracia sobre gracia, esposo de una mujer bellísima. Dios le cegó los ojos y entonces ella le pareció que yo era bonito. Cuando ya estábamos casados, parece que Dios como que le abrió un chin la vista, pero ya estábamos casados. Así que tenemos 12 años de casado, 3 hijos hermosos, y pues por asunto de trabajo no pudo acompañarnos hoy. Esta noche vamos a hablar de un tema muy importante, y es fe y avivamiento. Durante mucho tiempo se ha hablado de avivamiento porque hemos visto que los avivamientos dan resultados muy positivos, muy favorables, transformadores en la vida de la gente. Lo que nosotros muchas veces ignoramos es el impacto que pudiera realmente llegar a tener un avivamiento. Escuchamos mucho hablar de avivamiento y pareciera como que todo el mundo quiere un avivamiento. Y de hecho, luce como si muchos predicadores hablan de avivamiento para satisfacer el oído de la gente. Escucho muchos predicadores, incluso en nuestros días, decir que se avecina el tiempo del avivamiento, o que estamos viviendo un avivamiento, o que viene un avivamiento para tu casa, viene un avivamiento para tu familia, viene un avivamiento, y empezamos como a sentir algo cuando nos dicen eso, porque nosotros queremos experimentar eso, queremos vivir un avivamiento en nuestras casas. Vas a otros lugares, algunos escenarios, algunos eventos, y de repente ves a todo el mundo brincando, saltando, hablando en otros idiomas, portugués, italiano, inglés y demás, y nosotros entonces quedamos expectantes en medio de ese evento, y nosotros salimos de allí y decimos: wow, esa noche se experimentó un avivamiento. Pues te diré la verdad, si todo el que danzó, todo el que brincó, todo el que se movió en medio de ese ambiente, de todos esos músicos, porque ahora mientras la gente predica como que le montan unos efectos especiales con piano, con batería, se sintieron mal en un evento conmigo, que yo le dije al predicador: tranquilo, que el sermón no necesita batería, porque no se necesita nada de esto, hermanos. La palabra es un combustible suficiente para llegar al corazón de la gente que son mala vida. Y entonces
entonces se confunde esto con avivamiento, porque la gente sale de allí y la gente sintió algo, decir que fue algo extraordinario, sobrenatural, pero cuando tú como pastor revisas los hogares, revisas las familias de la gente que estuvieron en el evento, al siguiente día sus casas siguieron siendo las mismas y ellos siguieron siendo los mismos, sus hijos siguieron siendo lo mismo, y allí entonces no hay avivamiento. Aunque allí en Hechos de los Apóstoles se habló en nuevas lenguas, hubo un estruendo o como un viento recio, lenguas que se repartían sobre la cabeza de cada uno de los de allí presentes, eran como llamas de fuego. Nosotros vimos todo eso, pero hay algo particular que marcó el distintivo de un avivamiento, y fueron las vidas y corazones transformados por el poder de la palabra. Ese es el verdadero distintivo. Si quieres un avivamiento, pues quiero decirte algo. Avivamiento no se trata de brincar y saltar. Avivamiento se trata de un trabajo que Dios hace en nuestros corazones y transforma nuestras vidas. Ese es avivamiento. Y quiero ir un poco más allá y quiero que podamos verlo a la luz de la palabra. No porque yo lo estoy diciendo esta noche, vamos a ver qué dice la palabra. Y desde niño, desde los 6 años, he sido cristiano. Bueno, fui tan cristiano de niño que fui tesorero. Es un lío, porque cuando le digo eso a mi esposa me dice, hasta Judas fue tesorero. Pero sí, fui cristiano real, una conversión real. Y desde niño he escuchado predicar de Hechos 2 y escucho que predican que hubo algo poderoso, hubo un Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, vino un viento recio que llenó toda la casa y soplaba, el cual lo llenó todo, y estaban allí todos sentados y se le aparecieron lenguas como de fuego repartidas, como dice el versículo 3, y eran como llamas de fuego, eran como fuego asentándose sobre la cabeza de cada uno de los que estaban allí. Y no solo esto, el texto 4 que entonces dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, y moraban entre ellos gentes de Jerusalén, judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ahí, para no leerlo todo, habían representadas 15 idiomas diferentes, 15 naciones distintas que estaban visitando Jerusalén por causa de la Pascua y le entendían en sus propios idiomas. ¿Y sabe qué? Después de un evento sobrenatural tan extraordinario como ese, ¿sabe qué hicieron la gente? Se burlaron. Nosotros estamos confundidos porque decimos, si hay milagro, entonces hay avivamiento. No, ¿sabe lo que hicieron después de este hecho milagroso? Se burlaron. Los milagros no transforman el corazón de la gente. Los milagros es algo que nosotros vemos y nos impresiona, pero no nos transforma. El milagro llega a nuestros ojos, la palabra llega al corazón, porque es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Y nosotros debemos entender eso. A veces nosotros andamos detrás de los milagros como si Dios es un milagrero, un curandero. No, hermanos, si Dios hace milagro, a Él sea la gloria, y si no lo hace, a Él sea la gloria. Eso no es marca de un avivamiento, porque muchos irán ante Él, dice el mismo Jesús, diciendo, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, y Él le dirá, apartado de mí, malditos hacedores de maldad, echadlo al fuego eterno. Así que ten cuidado con esos milagreros que vienen andan por ahí haciendo milagros y diciendo, ese es un hombre de Dios porque hace milagros. No, eso no es así. El distintivo de un hombre de Dios es su vida, su testimonio, cómo vive delante de los demás. La autoridad que Jesús tenía no era por lo que Él decía, era por cómo Él vivía. Ese era su verdadero sello distintivo. Y aquí la gente se estaba burlando después de este milagro. ¿Y sabes qué? Después de esta burla, entonces, dice la Escritura en el verso 14, que Pedro se puso en pie. Santo Dios. En un lugar alto. Y entonces, estando con los 11, alzó, ¿qué?
la voz y les habló. No estoy en contra de las canciones. Yo amo cantar. Y voy a hablar más adelante también de esta marca distintiva. Porque el avivamiento tiene que ver con un gozo que experimentamos en nuestro corazón. Pero pienso que hemos caído tanto en el fascinamiento de despertar las emociones de la gente, que nosotros hemos pasado como iglesia en el mundo entero a traerle conciertos a la gente durante toda la noche y después quedan 15 minutos para el predicador. Oye, a lo breve que la gente se va. No, hermanos, yo no puedo desplazar la palabra, no puedo hacer eso. Cada día los sermones son más cortos y las películas son más largas. De niño nunca vi una película que durara 4 y 5 horas. Hoy Marvel y DC están tirando películas de 4, 5 y hasta 6 horas casi. Yo digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo un ser humano se sienta a verla? Y yo me siento a verla, a ver cómo es posible ver una cosa así. Y es agotador. Pero ¿sabes cuál es la verdad? La verdad es que esas películas se están convirtiendo en las películas más taquilleras. Están llenando los cines, abarrotando los cines. Y entre esos están los cristianos también. Y yo no tengo ningún problema con que te sientes en un asiento a ver una película que dure 5 horas. No, yo no tengo ningún problema con eso. El problema es que nos paremos como predicadores y responsables en el púlpito a decirle a la gente que hay un avivamiento cuando la gente dura 5 horas viendo una película y 1 hora orando o menos durante toda la semana. Entonces, no tengo problema con que te alimentes 5 horas viendo una película, sino que te estás alimentando 5 horas de entretenimiento. ¿Y cuál fue la última vez que tú te encerraste en tu casa, en tu aposento, en tu iglesia, durante 5 horas, ayunar, a orar, a leer la escritura, a buscar a Dios, a amar a Dios, a desear a Dios? El avivamiento es eso. El avivamiento es como tú vives cada predicación, cada sermón, cada cántico que se da. Porque cuando la película está en su buena decimos, wow, ¿cómo él hizo algo así? No, oye, te van a matar. Pero cuando están aquí en el culto, oh Dios mío, esto es como si fuera una tragedia. Y el grupo de adoración regalillándose en el púlpito de la iglesia y la gente sentada como que le están sirviendo una especie de servicio, restaurando plato a la mesa, a la carta, donde me están sirviendo todo lo que yo necesito que me sirvan, y se siente bien que todos estén cantando, que allá adelante estén cantando mientras yo estoy aquí entretenido escuchando la adoración. No, eso no es adoración, eso no es lo que se debe de vivir. Estamos viviendo apasionados, viviendo con euforia la serie, las películas que están lanzando, pero no estamos viviendo con euforia lo que se vive en la adoración dentro de la iglesia local. Y luego le decimos a la gente, estamos viviendo un avivamiento. No. Y luego queremos como que un predicador se pare en el púlpito, predique un sermón y ya, que ese avive el avivamiento. No. El avivamiento empezará en tu corazón, con un compromiso con Dios, con un compromiso con la palabra, con un compromiso con la oración, con un compromiso con amarle a Él desbordadamente. Y como solo tengo 30 minutos, voy a avanzar un poco más allá. A veces les digo a los miembros de la iglesia local que pastoreo, que incluso a veces voy a algunas iglesias y estoy en el púlpito en algún lugar y veo las personas durante el tiempo de adoración y yo digo, Señor, no lo lleves al cielo o sálvalo. Pero son cristianos, pastor. No, que Dios lo salve o que no lo lleve al cielo. Lo más trágico para un cristiano que no se goza y disfruta la alabanza, lo peor que le puede pasar es llegar al cielo. Porque si 1 hora de alabanza aquí es una tragedia para ti, el cielo será tu peor tormento eterno. Apocalipsis capítulo 4 texto 8: y millones de ángeles se postran de él día y noche sin cesar, diciendo santo, santo, santo al Dios todopoderoso. A él sea la gloria, la honra y el honor por los siglos.
que tú tienes que vivir y disfrutarlo hoy, porque eso es lo que haremos por toda la eternidad. Pedro se descubrió esta gran verdad. Pedro descubrió esta gran verdad porque ya aquí en Hechos 2, Pedro no es el mismo. Aquel que se escondía para que no le acusaran de cristiano es el que se está poniendo en un lugar alto, levantándose y proclamando que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Redentor y que necesitan un Salvador. Ese es Pedro. Y no solo esto, muchas veces veo como que todo el énfasis de estos sermones que se predican en ese pasaje gira alrededor de ese fuego que cayó, ese viento recio, ese estruendo, y como que todo eso es el centro, pero no fue así. La gente no se convirtió cuando pasó todo esto. La gente se convirtió cuando Pedro se puso en pie y ¿saben qué? Empezó a proclamar la palabra de Dios. Allí en el versículo 16 empieza a citar a Joel y cita de memoria lo que es, tenemos como el versículo 17, el 18, el 19, el 20, el 21. Luego dijo algo diciendo: varones israelitas, oíd estas palabras de Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, y no solo esto, sino que aquí en el versículo 25 cita nueva vez el Salmo de David, y en el 25 al 26, 27 y 28 lo que hizo fue citar la palabra de Dios, y en el versículo 34 vuelve y cita la palabra de Dios. Lo que vemos es a Pedro tomar la palabra y proclamar la palabra y predicar la palabra. Su sermón no estuvo basado en un chiste, en un cuento, en una anécdota, no, ni en una historia de él, no. Toda su predicación estuvo centrado en una persona, y esa persona es Cristo. Necesitamos esto. Necesitamos más de Cristo en nuestros púlpitos y menos de nosotros. Pareciera como si nosotros fuéramos los protagonistas. No, debe de ser así. Y escuche esto, después de esta predicación, no después del estruendo, no después del viento recio, no después de como llamas de fuego, no fue después de eso se burlaron, pero después de la predicación, ¿sabe lo que pasó? El versículo 37 nos dice qué pasó después de la predicación de la palabra. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Aleluya, gloria al nombre del Señor. Necesitamos predicar la palabra de manera tan fiel que traigamos un verdadero avivamiento y la gente se compunja de corazón y diga: ¿qué haremos? Esa es la realidad. Y si no te has convertido a Cristo, si aún no eres cristiano, no eres discípulo, no eres seguidor de Cristo, entonces traigo la respuesta para ese ¿qué haremos? De tu vida y de tu corazón. ¿Qué haremos en medio de esta sociedad en caos? ¿Qué haremos en medio de este consumismo global? ¿Qué haremos en medio de estas influencias negativas que llegan a nuestros hijos y a nuestros hogares? ¿Qué haremos en medio de este mundo que vive en una burbuja de depresión global? ¿Qué haremos en medio de todo estos problemas comerciales internacionales, en medio de toda esta incertidumbre? ¿Qué haremos nosotros? Entonces Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La respuesta del ¿qué haremos a este mundo está en la palabra. Amén. Necesitamos una iglesia que salga y le diga al mundo qué debe hacer. El mundo no debe decirle a la iglesia qué es lo que debemos hacer nosotros. No, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nuestro futuro no está en este mundo temporal, sino en una existencia eterna. Nosotros tenemos un seguro eterno que está garantizado. Nosotros no andamos detrás de las cosas que perecen, sino de aquellas que permanecen por toda la eternidad. Y no solo esto, para cerrar esta sesión de los milagros, nosotros somos
tan amante a la fascinación que nosotros quisiéramos ver que alguien se levante de una silla de ruedas. Y si algo así sucede, nosotros decimos, wow, extraordinario, un avivamiento. No, no es avivamiento. Y le voy a decir por qué no es avivamiento. Y cualquiera pudiera decir, ¿qué es lo que le pasa al pastor con los milagros? No tengo problema con los milagros. Atiel, ese niño que está ahí, es mi segundo niño. Cuando mi esposa fue a hacerse su primera sonografía, no había latido. La doctora le dijo, ven mañana para hacerte el aborto. Ella llegó a la casa y estaba llorando. Y yo le dije, mi amor, pero vamos a orar. Dios es soberano. Y no vamos a orar para que Dios devuelva a latir, porque si Dios no quiere que lata, no va a latir. Pero si Dios quiere que lata ese corazón va a latir hasta donde Él quiere. Y nosotros oramos esa noche. Y ahí estaba ella como sollozando en la cama. Y yo, mi amor, tranquila que ya oramos. Y entonces al otro día se fue para el médico, preparada para su aborto. Entonces la doctora dijo, tengo que mandarte a hacer la sonografía nueva vez para poder cumplir con el protocolo, llenar el formulario y demás. Cuando le manda a hacer la sonografía, entonces suena eso. La sonografista llama a la doctora de un rato baja y entonces dice, oh, qué extraño. Está bien, no hay problema. Pasó un mes y luego entonces la doctora le manda a hacer unos estudios y le dice, mira, como quieras debes de abortar. Ese muchacho va a nacer con síndrome de Down o con deformación congénita. Ahí llega mi esposa a la casa. Y yo. Dije, déjame dejar que ella se desahogue un poco. Después que termina de desahogarse, de llorar, yo le digo, mi amor, los niños con síndrome de Down valen menos que aquellos que no tienen síndrome de Down. ¿Acaso nosotros no predicamos desde el púlpito de nuestras iglesias que toda vida es de igual valor delante de aquel que es dueño de la vida? Si Dios quiere regalarnos algo tan preciado como un niño inocente todo el tiempo, eso es una maravilla. Así que tranquila. Oh, Dios mío. Es el más carpetoso de la casa. No lo regalo porque Tara no va a querer. Pero también es un niño brillante, inteligente, calificaciones meritorias en todos los centros donde ha estado y es algo increíble. Y la gloria de Dios. Y nosotros a veces oramos diciéndole al Señor cómo Dios debe de hacer las cosas. No, nuestra vida no debe estar fundamentada en un milagro. Dios, si tú haces el milagro, te entrego mi vida. No, tu vida es un milagro. Esa es la realidad. Entonces nosotros debemos vivir bajo esta cosmovisión. El avivamiento tiene que ver con las convicciones que nosotros tenemos. Pedro no tenía la convicción antes de todo esto de pararse frente a otros y decirles, sí, yo soy seguidor de Cristo y discípulo de Cristo. No, lo contrario, cuando lo acusaron de discípulo de Cristo, ¿sabe lo que hizo? Se escondió, incluso maldijo diciendo, por Dios, no soy discípulo de ese hombre. Pero ahora no, ahora es un hombre de convicciones firmes que se para frente a multitudes y dice, yo soy discípulo de Cristo. Eso es avivamiento. Avivamiento no tiene que ver con algo que suceda necesariamente a mi favor. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Israel en Egipto vio 10 plagas sobrenaturales llegar sobre toda esa nación. No solo esto, cruzaron un brazo de mar al otro lado y se estima que fueron 2 millones de personas. Lo cruzaron en seco, vieron a sus enemigos ser aplastados por las olas cayendo sobre ellos. Y cuando cruzaron al otro lado, ¿sabe lo que le dijeron a Moisés? ¿Nos traíste aquí para matarnos? Es que los milagros solamente nos permiten ver, impresionarnos en el momento. Y no solamente esto, en el desierto ellos vieron agua brotar de la peña,
vieron agua amarga convertirse en dulce, codornices, pan caer del cielo, maná caer del cielo. No solo esto, sino que ellos vieron múltiples milagros a lo largo del camino, una nube que les cubría de los rayos ultravioletas del sol durante el desierto en el día, y una brasa de fuego que les calentaba durante la noche para que no murieran de una neumonía pulmonar. 40 años en el desierto sobreviviendo o viviendo por la gracia de Dios. No solo esto, todo el favor de Dios, ganaban las batallas a pesar de que no fue un ejército de soldados que salió de Egipto. Es la gracia soberana de Dios. Ellos vieron milagros. Nadie en el mundo ha visto tantos milagros como Israel. Y Moisés subió al monte y ¿sabes qué? Escuchó un ruido, un sonido y dijo: ¿qué sucede? Eso no son gritos de guerra. Y cuando bajó encontró un becerro de oro y al pueblo de Israel adorándolo, diciendo: ese es nuestro Dios. Vieron muchos milagros, pero al final no tenían al Dios de los milagros. Así que no te dejes fascinar. Si vas a congregarte en una iglesia, quiero una iglesia donde me prediquen la verdad de la palabra, porque es la verdad que transforma el corazón, es la verdad que trae un avivamiento. No solo esto, Elías, ¿cuánto conocemos la historia de Elías y el fuego que descendió en el monte Carmelo? Leemos la historia, conocemos la historia. De hecho, no voy a repetir la historia. Los sacerdotes de Acera, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, desajándose el cuerpo y pidiéndole a sus dioses paganos que desciendan fuego para consumir un sacrificio. Y no lo hicieron. No pudieron lograr ese milagro. Luego Elías ora y fuego cae del cielo y consume el sacrificio. Pero nos detenemos ahí. Pero la historia continúa. Dice la escritura que Elías junto a todo el pueblo fueron a la orilla del río y degollaron a los 400 profetas falsos. Pero la historia no se detiene ahí. Dice el siguiente capítulo que al siguiente día el pueblo seguía tras los dioses de Baal y de Acera. El Dios que degolló a los falsos, entonces volvió a seguir otro grupo de falsos. Y nosotros pudiéramos decir: wow, como una gente que vieron fuego descender del cielo, cometen un pecado como este. Es el pecado que nosotros vivimos cometiendo constantemente y día tras día. Que pese a los milagros de Dios a nuestro favor todos los días de nuestras vidas, nosotros seguimos optando por otros ídolos en lugar de a Dios. Esa es nuestra realidad. Nuestra realidad no es menos que esa es nuestra realidad. En el mundo son abordados más de 48 millones de personas, y solo estos 48 millones son en los Estados Unidos. Esperamos que esta cifra cambie ahora con este nuevo gobierno, pero en Europa, por ejemplo, en Europa se estima que la cantidad de aborto es de alrededor de 63 millones de abortos todos los años. En Latinoamérica, alrededor del mundo, hay abortos clandestinos y de todo tipo. Tú estás vivo. No solamente esto, los niños nacidos en el mundo, nacidos vivos, de entre los que viven entre los primeros 100 días de nacido, mueren alrededor de 8 millones de niños. ¿Tú estás vivo todavía? ¿Cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántas personas mueren día tras día solamente cruzando una carretera o un accidente de tránsito? Mueren entre 3.5 a 4 millones de personas en el mundo todos los años. Tú estás aquí. Se estima que 8 millones de personas mueren de cáncer todos los años. Tú estás aquí. Cerca de 9 millones de personas mueren por la contaminación ambiental. Tú estás aquí. Además de esto, la infertilización produce que cerca de 10 millones de mujeres en el mundo no puedan concebir hijos. Aunque te hacen volar la cabeza, tienes hijos. Tienes bendiciones, favores de Dios, personas que viven bajo un puente, no porque son dementes, sino porque no tienen los recursos para tener un techo bajo el cual vivir. ¿De qué nos quejamos si la gracia, el favor y los milagros de Dios están constantemente en favor de nuestras vidas? Ahora quieres buscar algo extraordinario, quieres buscar algo que impacte no solamente tu vida, sino también la vida de tus hijos. Busquemos un avivamiento. Pastor, ¿cómo yo consigo un avivamiento? ¿Cómo logro un avivamiento?
Aquí viene el punto del avivamiento real. Escucha esto, Josías, un niño de 8 años, su padre el rey muere y él tiene que quedar en el reinado. Él manda, el primer mandato de ese rey niño fue enviar a los sacerdotes a limpiar el templo que estaba abandonado. Y cuando limpian el templo, encuentran la Biblia que se había perdido en el púlpito de la iglesia. La despolvan. Y entonces dice Josías, al encontrar este libro, pidamos misericordia a Dios, porque cuán gran mal nosotros hemos hecho al abandonar la palabra de nuestro Dios. Josías mandó a reunir a todo el pueblo para que le lean la ley de Moisés, versículo por versículo, texto por texto, de pie en la plaza pública. Y allí estaban desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, expuestos a la palabra de Dios. Y escuche esto, dice la palabra que mientras Josías fue rey más de 50 años, Israel nunca volvió tras los dioses falsos. Eso es avivamiento. Amén. Nehemías capítulo 8, el pueblo que estaba entre un asunto y otro, divagando entre ídolos falsos y demás. Nehemías también, este avivamiento no vino porque un líder se puso aquí de frente y empezó a predicar la palabra, no, sino porque todo el pueblo, como un solo hombre, dice la escritura, se pusieron de acuerdo como un solo hombre y le exigieron a Esdras el sacerdote: tráiganos la palabra de Dios. Ellos no están pidiendo que le traigan pantallas gigantes, que le traigan aire acondicionado, que le traigan sillas acolchadas. No, ellos dicen: tráiganos la palabra de Dios. Les digo a los miembros de mi iglesia que yo seré testigo de un avivamiento en la iglesia que yo pastoreo cuando yo termine el estudio bíblico a las 9 de la noche y los hermanos se pongan de pie y tranquen la puerta con candado y me digan: pastor, queremos más de la palabra. Quedan 5 minutos. Dicen en los estudios bíblicos. Hermanos, eso es avivamiento. Eso es avivamiento real, hermano. Este avivamiento, de hecho, comenzó fue con la palabra. Esa es la realidad. Y no solo esto, hermano. Queremos ignorar lo que la palabra ha sido capaz de hacer alrededor de toda la historia, hermano. Pero no podemos negar el poder de la palabra para transformar las vidas y los corazones. Escocia, por ejemplo, 1596. Tenemos a grandes reformadores en Escocia que empezaron como Rico Swinglio y empezaron a predicarle en sus iglesias a los miembros de la iglesia que cada cosa que hicieran en este mundo y en esta vida tenían que hacerlo como para el Señor. Escocia fue uno de los países que fabricaba los mejores relojes del mundo, los relojes escoceses. Y en la iglesia se predicaba: cuando tú estás en tu trabajo, lo que tú haces allí, tú tienes que hacerlo con la conciencia de que Dios va a recibir ese trabajo. ¿Qué Dios dirá de ese trabajo que tú estás haciendo? Porque Colosenses dice que lo que hagas, hazlo como para el Señor. Entonces, en la iglesia empezaron a predicar esto. Los creyentes, los cristianos que estaban en las factorías de relojes, pulían tanto las piezas de los relojes y las pantallas de los relojes, que los relojes que eran fabricados por cristianos eran diferentes a los que eran fabricados por los que no eran cristianos. Los empresarios de las industrias empezaron a despedir a todo el que no era cristiano, porque el empresario quiere que le fabriquen los mejores relojes. Los no cristianos en Escocia, 1593, empezaron a ir a las iglesias para investigar por qué a los cristianos los contrataban y a los impíos no. Cuando la gente llegaba a la iglesia, entonces se encontraban con un predicador diciendo: todo lo que hacéis, sea que comáis o que bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, sea de hecho de palabras, hacedlo para la gloria de Dios. Todo lo que hagan, hazlo como para el Señor. Y entonces los impíos se encontraron con la palabra de Dios que chocó sus corazones. Y en Escocia, cerca del 76% de la población en esa época se convirtió en cristiano. ¿Sabes qué? Si el avivamiento se queda en estas 4 paredes, no es avivamiento.
¿Quieres experimentar un avivamiento esta noche? Cuando llegues a tu casa, no enciendas el televisor. Toma los brazos de tu niño y llévalo a la habitación. Y dile a tus hijos, ahora voy a enseñarte la palabra de Dios. Porque viene un avivamiento para mi familia. Viene un avivamiento para mi casa. Vamos a orar juntos esta noche. Porque viene el avivamiento de Dios para mi familia. Cuando tus hijos se despierten, enséñale que lo primero que hacemos es postrarnos de rodillas delante de Dios y darle gracias por un día más que Él nos permite tener, y que nuestras vidas son presentadas delante de Él, porque si estamos vivos y respiramos es por su gracia y su favor. ¿Queremos un avivamiento? Eso es avivamiento. Tengo Netflix, Disney, HBO, tengo todos los Plus y los Max. Pero te diré algo. Lo que nosotros disfrutamos en la pantalla no es real. Lo que tú disfrutas en la adoración y en la predicación, eso es real. Nosotros nos hemos dejado engañar y estamos buscando el placer y la satisfacción en cosas que no son reales. Y nos confundimos, creemos que son reales. Esa es la realidad. De hecho, nosotros criticamos a los guionistas. Mi esposa dice, pero por Dios, ¿por qué lo mató? Y yo, mi amor, esto lo escribió un guionista. Escribe tú tu propia película, déjalo a él. Porque nos fascinamos tanto que sucede eso. Sin embargo, pastor, lo que sucede es que no siento el mismo deseo cuando estoy aquí en la predicación. No es lo mismo. ¿Quieres amar algo? Practica eso. Amamos las cosas con las que más nos involucramos. ¿Sabes por qué vivimos en medio de una generación que no ama la oración? Porque no ora. Una generación que no ama la palabra porque no se expone a la palabra. Una generación que no ama la adoración, la alabanza genuina porque no se expone a la adoración. Tenemos más romanticismo que alabanza bíblica. Eso es otro tema. Pero el avivamiento tiene que ver con una predicación expuesta de manera fiel. En segundo lugar, tiene que ver con un gozo vivido. ¿Cómo así con un gozo vivido? Sí. Mateo capítulo 13, texto 46. Nos encontramos a Jesús con una parábola extraordinaria. Mateo capítulo 13, texto 44. 44 para solo leer una sola. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. ¿Sabes qué? Para mí lo más importante de este texto no es solo el tesoro. No es solo que él haya vendido todo lo que él tuviera, sino el gozo. ¿Cómo así? Sí, el gozo. Hay personas que vienen a las iglesias y dicen, Dios, qué tragedia para la iglesia. No, hermano. Esto es algo que debe inspirar gozo en nuestras vidas. ¿Y por qué dice esto, pastor? Porque lo que disfrutas aquí es una realidad. No es una película, no es una novela, no es una serie de Disney. No, esto es una realidad espontánea. Wow. En segundo lugar, a los hermanos, a los líderes de la iglesia, me he reunido varias veces con ellos y les digo, por favor, no se paren el púlpito y le diga a la gente, alabe a Dios. No haga eso. Porque en el momento en que le dices a la gente, alaba a Dios, lo que haga de ahí en adelante no es alabanza. No. Es respuesta a una orden. La alabanza es la expresión espontánea del corazón. Es nuestra respuesta de gratitud a aquel que nos ha dado tanto. Aleluya.
Y por eso la verdadera alabanza es aquella en que cuando el ministerio está allí parado, a mí no me dicen ponte de pies, no, yo espontáneamente lo hago, porque es que lo que Cristo ha hecho por mí en la cruz del Calvario y por toda la eternidad es digno para yo vivir toda mi vida de rodillas, diciendo al que es digno, al Cordero, al que es digno de recibir la gloria, la honra y el honor por los siglos de los siglos. Esa es la realidad. El Evangelio tiene que ser gozo. Y si el Evangelio no está produciendo gozo en tu vida, lo que tienes no es el Evangelio. Porque dice Jesús que el Evangelio es semejante a un hombre que en un campo abandonado encuentra una piedra de gran precio y gozoso. Jesús dice que el Evangelio no es solo la piedra de gran precio, es también el gozo por haber adquirido esa piedra de gran precio. Nadie que le depositen en su cuenta de banco del Popular mañana al consultarla, oh Dios, 228 millones de pesos, ¿qué le pasó al banco? Déjame sacar todo lo que pueda antes de que jalen. Pero entonces te pregunta, ¿cómo jalo tanto dinero? No hay forma. Pero de repente te llaman del banco y le dicen, señor, Hansel Alburquerque, que le llamamos para confirmarle una herencia de un ancestro suyo español que hizo una transferencia ya acreditada a su cuenta de 228 millones de pesos. Ahí usted tiene paz y tiene gozo. Pero a ustedes no les pasa eso porque ustedes son todos ricos. Pero ese día usted amaneció con 500 pesos en efectivo en el bolsillo. ¿Qué usted cree que usted va a hacer con eso? Para el banco. Para el banco. Pero usted se para en la acera de su casa y pasan dos encapuchados en un motor y le arrebatan los 500 pesos. ¿Usted estaría triste por perder los 500 pesos? ¡No! Nadie estaría triste por perder 500 pesos cuando tienen una cuenta de banco 228 millones de pesos. ¿Sabes qué? Por eso es que el Evangelio es gozo. Porque no importa lo que perdamos en este mundo y en esta vida. Es como perder 500 pesos. Mientras en el cielo yo tengo una herencia incalculable, infinita, eterna, inagotable. Por eso es que el Evangelio es gozo. No importa lo que perdamos en este mundo y en esta vida. Todo lo que perdamos en esta vida es el menudo. La herencia está asegurada. Y el verdadero avivamiento es cuando hay gozo en nuestros corazones. Y no tenemos miedo a perder nada, ni siquiera nuestra propia vida. Como el apóstol Pedro que dijo, no, tranquilo, ni siquiera me crucifiquen a boca arriba, no soy digno, como dice la tradición. Crucifíquenme a boca abajo, no hay problema, hagan conmigo lo que ustedes quieran. Como el apóstol Pablo que dijo, oye, Timoteo, tranquilo, el tiempo de mi partida está cercano, ya ha llegado la hora de mi muerte, pero tranquilo, porque está asegurada para mí la corona de justicia. Estos hombres no murieron llorando, murieron gozosos. El verdadero avivamiento es gozo. Es venir a la iglesia, es disfrutarlo, es desear que lleguen las 7 en punto de la noche para estar a la primera hora en la puerta del templo diciendo quiero entrar a la casa de mi Dios, porque quiero disfrutar del Evangelio con gozo. Eso es el verdadero Evangelio. No hay razón ni sentido para estar triste. ¿Sabe por qué? Porque tu herencia ni siquiera es el cielo. Tu herencia es el dueño del cielo. Amén. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, allá más adelante del versículo 20, él dice que se nos ha dado a Cristo como nuestra herencia de gloria. ¿Cómo así? ¿Cristo nuestra herencia de gloria? Sí, escúchame bien. Tu herencia no es la calle de oro y el mar de cristal o como tú lo quieras ver. Tu herencia es el dueño del cielo. Él es tu herencia. Escúchame bien. Llegará ese momento donde no habrá sufrimiento, no habrá tristeza. Oh, pastor, yo quiero ser hijo de los Mux, yo quiero ser hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo soy hijo de los Mux en este mundo y voy a disfrutar su riqueza durante 80 años, que viva durante 90 años, pero en el cielo yo no disfrutaré la herencia de mi padre por 80 años, la disfrutaré por toda la eternidad y millones y millones y millones de años sin disfrutar
Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Eso. Para mí esto es avivamiento. Avivamiento es disfrutar con gozo el Evangelio. Y de repente decimos cómo los cristianos del segundo siglo se unían 200 personas en un cuartico de apenas 6 metros. ¿Cómo lo hacían? A veces de 20 metros se reunían hasta 100 personas. ¿Cómo ellos lo hacían? Ni siquiera se sentaba. Por ejemplo, como nos narra el libro El mártir de las catacumbas. No solo esto, vivían en túneles subterráneos que se cavaban debajo de la ciudad para poder sobrevivir. Y allí no había aire acondicionado, no había abanico, ni siquiera sillas, porque no cabían en sillas, puesto que eran túneles, catacumbas. Y allí esa gente vivía con gozo el evangelio de la salvación. Hermano, escúchame bien. El evangelio no es la comodidad que nosotros tenemos en este mundo. El evangelio es Cristo, es disfrutar a Cristo, es gozarse en Cristo, es proclamar a Cristo. En mi trabajo tienen que saber que yo tengo a Cristo, porque ellos necesitan ver a Cristo. ¿Sabes qué? Tenemos un problema. Queremos decirle a la gente que Cristo ama, pero la gente no ve el amor de Cristo en nuestras vidas. A veces creo que es verdad lo que me dice mi esposo, que hablo mucho, pero es que yo disfruto esto, ¿no? Aleluya. En una ocasión, en Escocia, un pastor salió a evangelizar a las calles y había un mendigo en el parque y el pastor le dijo: oye, quiero predicarte que Cristo. Y el mendigo le dijo: discúlpeme, pastor, tengo un hambre que ni siquiera puedo escuchar. El pastor sacó un pan relleno que tenía un bolso de cuero que se usaba en esa época y le da el pan relleno. El mendigo se come el pan y entonces el pastor le dice: Cristo fue aquel que vino desde el cielo. Y él le dijo: discúlpeme, pastor, es que se me quedó el pan atravesado en la garganta. El pastor le da un termo de agua que tiene y él se bebe el agua. Y después entonces el pastor le dice: ya, ¿puedo predicarte? Y entonces el mendigo le dice: sí, desde que pueda hacer algo para quitarme este frío que me está matando. El pastor se quitó su abrigo y abrigó el mendigo. Entonces el mendigo le dice: wow, yo quiero conocer ese Dios que te hizo ser capaz de despojarte de tu único alimento, de tu agua y de tu abrigo para darme a mí. A veces queremos decirle a la gente que Dios nos ama. La gente pocas veces va a detenerse a escuchar el evangelio. Así que procura que la gente vea el evangelio en nuestras vidas. Que en nuestro lugar de trabajo la gente pueda decir: ese es cristiano. Y cuando el avivamiento, a través de una vida transformada, llegue a los lugares de trabajo, yo diré: habrá un avivamiento. Pero si la gente dice: en las empresas los cristianos son unos charlatanes y llegan tarde a los lugares de trabajo y son los primeros que se quieren ir y hacen las cosas malaganariamente, entonces yo diré: no hay avivamiento todavía. Así que avivamiento no es brincar y saltar. Avivamiento es una vida transformada que refleja aquel que transforma los corazones. Padre eterno, Dios de gloria, damos gracias por tu palabra y verdad. Y te pedimos, te rogamos, Señor, que nos ayudes, nos animes y alimentes nuestro deseo por ti, nuestra pasión por ti, Señor. Que te deseemos a ti más que a cualquier cosa en este mundo y en esta vida, Señor. Comprendiendo que todo lo que hay en este mundo y en esta temporalidad perecerá. Y que solamente tú y tu palabra permanecerán para siempre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pastor con nosotros.